Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oramos. Dios bueno, gracias por tu palabra, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bondad. Háblanos en esta mañana, sé con nosotros y sé con el instrumento humano también a la hora de poner tu palabra. En Jesús. Amén. En estos días había un amigo, una persona que yo conozco, que quería convencerme de un argumento. Su argumento era el siguiente: Dios es malo, ustedes están equivocados. Dios no es como ustedes creen que es. Y me pasó una serie de videos, de conferencias y de charlas para mostrarme que Dios era malo. Videos, por supuesto, que no vi. Pero sí estuve todo el día pensando qué le respondo, cómo le hablo, qué argumento le doy, cómo le voy a mostrar lo equivocado que está y que la convicción que yo tengo y que comparto con el pueblo de Dios, de un Dios bueno, misericordioso, santo, justo, que es la realidad. Y mientras pensaba en eso, un pensamiento cruzó por mi cabeza, rápido. Y dije, esta es la respuesta que le voy a dar. Y tú seguro quieres saber cuál es la respuesta y yo te la voy a dar. Mi respuesta fue sencilla. No estaba cargado de pasajes bíblicos, ni argumentos históricos, ni de libros, ni de nada de eso. Fue algo muy sencillo. Le dije, la prueba de que Dios es bueno, soy yo. La prueba de que Dios es bueno, soy yo. Yo quiero decirte en esta mañana que la evidencia más grande de la bondad, de la compasión, del amor de Dios, eres tú, somos nosotros. Y esa es la enseñanza que quiero compartir a la luz de este pasaje. Nuestras vidas son la prueba de que Dios es bueno. Nuestras vidas son la prueba de que Dios es bueno. Y creo que en este pasaje el apóstol Pablo quiere, a través de un contraste entre lo que fue nuestra vida pasada y lo que es nuestra vida presente, mostrar la abundancia del amor de Dios para con su pueblo. Mostrar la bondad de un Dios que, teniendo todas las razones para juzgar al mundo, ha tenido compasión y misericordia de un grupo de personas. Y de esa manera es que quiero ponerte el pasaje a la luz de estas dos grandes verdades, lo que éramos en el pasado y lo que somos hoy. Así que vamos a ver en primer lugar nuestra condición pasada, lo que tú y yo éramos en el pasado. Y eso lo vemos en los versículos 1 al 3. El apóstol Pablo resume la realidad de nuestra vida antes de conocer al Señor con una palabra: muertos. Esa era nuestra realidad. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es la realidad de todo ser humano que el apóstol Pablo presenta aquí como algo absoluto y universal. Cuando decimos absoluto, queremos decir no que estábamos medio muertos, no que estábamos medio enfermos y casi muertos. No, es que estábamos muertos, completamente muertos. Y no que había un grupo de personas muertas, sino que todos estaban muertos. Es interesante cómo él usa el vosotros y nosotros constantemente en este pasaje. Tú puedes ver cómo él comienza hablando de vosotros, de vuestros delitos, pero más adelante, si sigues leyendo, vas a ver, por ejemplo, en el versículo 3, cómo él empieza a decir, y todos nosotros vivimos en otro tiempo, y después sigue diciendo, nos amó. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando está escribiendo, está recordando que él es un judío.
Y cuando está hablando con las personas, le está diciendo, esa era tu condición, estabas muerto. Él está cuidándose de dejar claro, pero no solamente ustedes, sino todos estábamos muertos. Muertos en nuestro delito y pecado. Pastor, ¿qué significa estar muerto? Bueno, la definición más simple de la muerte, si vas a un diccionario, te va a decir que la muerte es ausencia de vida. Es lo contrario a estar vivo. En el término o en el sentido espiritual es muy similar. ¿Qué cosa es estar muerto espiritualmente? Es estar desprovisto, ajeno, ausente de la vida que está en Dios. El mismo apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 4, versículo 18, hablando de los incrédulos, mira cómo él se refiere a ellos. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estar muerto espiritualmente es estar ajeno de la vida que hay en Dios. De la misma manera que un muerto en el plano físico es alguien que ha sido privado, que está ajeno a la vida en este mundo, al disfrute, a la participación de la vida. Una persona en el plano espiritual es alguien que está ajeno a la vida espiritual que está en Dios. Y por supuesto, se comporta en el plano espiritual como se comporta la persona muerta en el plano físico. Una persona muerta no puede escuchar, no puede ver, no puede hablar, no puede reaccionar, y mucho menos puede hacer nada por sí misma. Desde el punto de vista espiritual, una persona muerta espiritualmente no escucha las cosas de Dios, no entiende las cosas de Dios, no puede salvarse a sí misma, no puede darse vida a sí misma, está completamente incapacitada, inhabilitada, cosas que nosotros hemos enseñado en esta iglesia como, por ejemplo, la doctrina de la inhabilidad total o depravación total del hombre, completamente muerto, sin esperanza y sin posibilidad de salvarse. No puede solucionar su problema. ¿Qué lleva al hombre? ¿Qué lleva al ser humano? ¿O qué nos llevó en el pasado a nosotros, ya que estamos hablando de nuestra condición pasada, a estar en esta condición? Pablo lo dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Y esa frase, vuestros delitos y pecados, nos dice la razón por la cual estábamos muertos y nos dice también la manera en que vive un muerto espiritualmente. Porque sabemos que el pecado nos llevó a la muerte. Te vas al Génesis, cuando Dios habla con Adán y le dice, no comas del árbol, porque si comes del árbol, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. La causa de la muerte, la realidad de la muerte y la razón por la que existe la muerte no es otra que el pecado. Y Pablo nos habla en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Eso está muerto, está destituido de la gloria de Dios. Está separado de la realidad de la gloria de Dios. Pero también la expresión muertos en vuestros delitos y pecados nos habla también de en el ambiente en el que se mueve el hombre muerto. El hombre sin Dios, el hombre alejado de la gloria de Dios, su manera de vivir, el ambiente en el que él vive es en delitos y en pecados. No puede vivir fuera de ese ámbito, del ámbito de los delitos y pecados. Y él, en este pasaje, Pablo, nos muestra cómo eso se ve en la práctica. Primero, esta persona sigue la corriente de este mundo. Lo ves en el versículo 2. Dice, los cuales anduviste en otro tiempo. O sea, en esos delitos y pecados. ¿Cómo? Siguiendo la corriente de este mundo. Y noten cómo dice, siguiendo la corriente del mundo. O sea, para donde va el mundo. Y el mundo aquí, por supuesto, nos habla de los valores, de los principios, de la cosmovisión de las personas que no tienen a Dios, que no tienen a Cristo. Si una persona muerta en delitos y pecados, su vida es conforme al mundo. Por eso ahorita Franklin en tiempo de oración hablaba y decía que cuando él está compartiendo un centro de trabajo, la gente ve las cosas como normal. Claro, porque esa es la cosmovisión del mundo. Donde la mentira es normal, donde el adulterio es normal, donde la fornicación es normal, donde mentir es normal, donde robar es normal, pero toda esa filosofía o toda esa cosmovisión es una cosmovisión antibíblica y es natural del hombre caído. Y dice Pablo, ustedes vivían haciendo eso, haciendo esas mismas cosas. Tú me estás escuchando y sabes que es así. Vivíamos siguiendo la corriente del mundo. No queríamos ir en contra de esa corriente. Ni siquiera lo intentamos, de hecho, disfrutábamos estar en esa corriente. Dice además Pablo que sigue a Satanás, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo habla ahora
de un príncipe de la potestad del aire, alguien que rige sobre los poderes. Nosotros sabemos por Efesios habla mucho de los poderes. Para los efesios, esta idea de poderes espirituales que gobernaban el mundo estaba muy arraigada en la cultura de ellos. Y Pablo en esta carta pues, nos ha estado hablando mucho, y más adelante vamos a ver cómo él enfatiza más en esta realidad. Pero aquí nos habla de alguien que tiene una jerarquía dentro de esos poderes espirituales. Nosotros sabemos por las escrituras que esa persona es el diablo. En 1 Juan 5:19 nos dice el apóstol Juan que el mundo está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Sabemos que es el maligno quien rige, quien dicta, quien de alguna manera gobierna a aquellos que están perdidos. Mira cómo dice la traducción en lenguaje actual, o cómo traduce este versículo 2. Según el mal ejemplo de la gente de este mundo, y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Así que cuando tú estabas sin Cristo y pensabas que tú eras el dueño y capitán de tu vida, estabas completamente equivocado. No eras el dueño de tu vida y no eras el capitán de tu vida. Había alguien que gobernaba tu vida. Por medio de sus artimañas, por medio de sus estratagemas, pero hay un ser en este mundo de maldad que rige y gobierna a un ejército de maldad para guiar a los hombres y para inducir a los hombres a aquellas cosas que desagradan y deshonran a nuestro Dios. Dice también el apóstol Pablo que seguíamos los deseos pecaminosos de nuestra carne o de nuestro corazón. Dice, entre los cuales, versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué cosa? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eso nos habla de nuestra naturaleza. No era solamente que nosotros hacíamos lo que hacía el mundo, no era solamente que nosotros había un gobernante de este mundo, un espíritu de maldad que nos inducía a hacer lo malo, es que nosotros hacíamos lo que queríamos hacer y nos gustaba hacer. Sí, porque al hombre le encanta excusarse también de su pecado. Yo lo hice por eso. Es que el diablo me engañó, es que el diablo me confundió, es que el diablo me llevó a pecar. No, es que a ti te complacía pecar. Cuando mentías lo hacías por conciencia, cuando alterabas lo hacías y lo disfrutabas. Cuando hacías cualquiera de las cosas que a Dios le desagradaba, lo hacías siguiendo tu voluntad y tu propio deseo. El ser humano es alguien que no solamente ha nacido en una condición pecaminosa, tiene una naturaleza pecaminosa, sino que es pecador en la práctica. Le gusta y disfruta pecar. Por eso, cuando Pablo dice, muertos en vuestros delitos y pecados, está expresando una realidad. Esa es la realidad en la que viven. El pecado es su realidad. Sus deseos son pecaminosos. Las inclinaciones de su mente y de su corazón son pecaminosas. Y ustedes viven haciendo estas cosas. Cuentan una historia de una niña que se fajó con el hermanito y la madre la regaña y le dice, ¿por qué dejaste que Satanás te tentara a maltratar a tu hermanito? Y la niña dijo, bueno, mamá, déjame confesar. Satanás me intentó empujarlo, pero el jalón de pelo se lo di yo porque quise. ¿Sabes la verdad? Esa es nuestra naturaleza. Así es como nosotros somos. Y como resultado de todo esto, estábamos nosotros bajo la ira y el justo juicio de Dios. Al final del versículo 3 dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza. No es que te convertiste en un pecador cuando a medida pasó tu vida. Naciste con una naturaleza pecaminosa. Naciste muerto. Nacimos muertos y merecedores de la justa ira de Dios por nuestros pecados. Merecíamos ser condenados, merecíamos ser juzgados por ese Dios. Hermanos, ese era el estado en el que tú estabas antes de conocer a Jesús, y ese es el estado en el que yo estaba. Y quiero decirte claramente lo que tú eras. ¿Sabes lo que tú eras? Un asco de persona. Tú no servías para nada. Pastor, ¿por qué usted me dice eso? Porque yo era otro asco de persona más que no servía para nada. Porque éramos basura. No éramos nada. Mira este cuadro. Mira este cuadro de personas. ¿Qué hay de bondadoso? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de loable? ¿Qué hay para decir qué buena persona era?
No hay nada en este cuadro que Pablo está pintando que nos pueda decir, había una chispita de virtud en esta persona, no éramos asco de persona. Ese es un cuadro sombrío. Yo recuerdo una persona que conocí, que le tengo mucho cariño, porque es una persona muy cercana, que durante muchos años vivió en la más absoluta pobreza. Y ella trabajaba, cuando yo la conocí, en una cafetería. Y en esa cafetería la aplastaban, la pisoteaban, la humillaban, la maltrataban. Pero con el paso del tiempo, tuvo la gracia de que se convirtió en la dueña de esa cafetería y de otra cafetería más. Y uno esperaría que cuando ella pasó de ese estado en que estaba al que estaba después, ella trataría mejor a sus empleadas. Pero el trato que le daba a las empleadas era peor que el trato que ella había recibido. ¿Sabes por qué te cuento esa historia? Porque nosotros no podemos olvidar lo que nosotros éramos. Nunca podemos olvidar de dónde nos sacó Dios. Porque cuando olvidamos de dónde nos sacó Dios, comenzamos a mirar por encima del hombro a los demás. Y comienzas a mirar a tu hermano y a pensar en su vida pasada. Porque esta iglesia y cualquier iglesia está compuesta por personas que su vida de pecado ha sido de todos los colores, habido y por haber. Y está el que fue ladrón, y está el que fue un adúltero, y está el que fue una prostituta, y está el que robaba, y está el que hacía esto, el que hacía lo otro, el que se fajaba. Somos una mezcla con un pasado oscuro, feo, desagradable. Y si tú crees y no entiendes y no miras y no consideras cómo era tu vida antes de conocer al Señor y de dónde te sacó, vas a tener siempre la tentación de mirar al del lado y decir, no, porque él era esto. Todos éramos algo. No olvides de dónde te sacó Dios. No lo olvides, porque eso motiva la gratitud de tu corazón, recordar, Señor, de dónde me sacaste. No había esperanza para mí. Cuando yo miro cómo era mi vida, cuando yo entiendo realmente lo serio que era, aunque yo pensaba que estaba muy vivo, aunque yo pensaba que mi vida era ejemplar, maravillosa, mi vida era una basura. Cuando yo entiendo eso, eso despierta en mí una gratitud, un gozo, porque yo no merecía nada. Eso me va a guardar de que cuando venga alguna de estas personas y me dice, no, porque tu Dios es malo, yo solamente puedo sonreír. ¿Cómo puede un Dios malo tener misericordia de esta basura? ¿Cómo puede Dios ser malo y tomarme a mí de donde me tomó y tener misericordia y compasión de mí? Ese Dios no puede ser malo. Porque Dios lo que tenía que haber hecho era consumir y borrarle la faz de la tierra. ¿Cómo va a ser malo? ¿Cómo va a ser malo cuando todos los días hay personas caminando por este mundo bajo esta condición y Dios nos lo ha arrancado de la faz de la tierra? Como le dije a alguien una vez, para Dios quitar el mal nos tiene que quitar a nosotros el mundo. ¿Por qué Dios no acaba con el mal? Porque tiene que borrarnos a nosotros de la faz de la tierra. Somos parte de ese mal. Dios es un Dios bueno, hermano. Tómate un tiempo y reflexiona en el tipo de persona que fuiste. Toma un tiempo y reflexiona de dónde te sacó Dios. No para ser como hacen personas hoy que se glorían de su pasado. No, porque yo era esto, yo era lo otro. No. Eso es algo para lamentar, eso es algo para entristecerse, eso es algo para... Pero es algo también para reflexionar y decir, mira cómo bueno es ese Dios. Mira dónde yo estaba, mira cómo era mi vida. Si tú estás aquí y tú no has creído en Jesús, entiende que esa es tu realidad. Y entiende que estás bajo la ira de Dios y entiende que vas a ser juzgado y que cada día que pasa es una muestra y una manifestación de la bondad de Dios dándote la oportunidad del arrepentimiento y corre a la cruz en busca de perdón. Así que hemos visto en primer lugar entonces cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor. Y este panorama que nos pinta el apóstol Pablo es como un telón de fondo oscuro. No sé cuántos han visto los teatros de luz, los teatros oscuros, que son negros y los actores se visten con ropa fosforescente. Los actores de teatro que están aquí saben lo que es, que se visten con ropas fosforescentes y lo único que se ve es a los actores, pero todo el que está vestido de negro en el escenario no se ve. Pueden haber muchas cosas en el escenario que no se ven, solamente se ven los actores. Bueno, ese telón de fondo es nuestra vida.
es lo que éramos. Y en ese telón de fondo, ahora el apóstol Pablo resalta el carácter, la bondad, la misericordia de Dios. Y mira qué lindo es a partir del versículo 4 en adelante, porque aunque nos va a hablar de lo que somos ahora, nosotros no brillamos en toda esa parte. En la primera parte del 1 al 3 solamente se habla de nosotros, de lo que éramos, de nuestra vida, de cómo nos conducíamos. Pero ahora a partir del versículo 4, para hablar de lo que Dios hizo en nuestra vida, nosotros salimos de ahí porque no tenemos nada, no tenemos parte y suerte en nada bueno que haya podido pasar en nuestra vida. Y comienza el apóstol Pablo a partir del versículo 4, pero Dios, serás tú, esa era tu realidad. Pero ahora yo te voy a mostrar quién es Dios y lo que ha hecho Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Es un hombre perdido, caído, una escoria, una basura de la sociedad, pero Dios es bueno, rico en misericordia, bondadoso. Y mira lo que ese Dios ha hecho. Ha tenido compasión de ti. Y nos dice el apóstol Pablo aquí las cosas que Dios ha hecho. Primero, nos dio vida juntamente con Cristo. Mira cómo él está contrastando. Estabas muerto, pero Dios, ¿qué te dio? Vida. Y nos especifica: por gracia sois salvos. Y desde el primer momento empieza Pablo a decirnos: no es por ti, no es por nada que hayas hecho, no es porque merecías nada, no es porque te distinguiste de los demás, es porque Él ha querido hacerlo contigo. Él ha querido regalarte la vida, Él ha querido despertarte de la muerte espiritual y darte vida. Siempre viene a nuestra mente cuando hablamos de este pasaje de el valle de los huesos secos en Ezequiel, como esos huesos secos, esparramados, y el Señor le pregunta a Ezequiel: ¿podrán vivir esos huesos? Y le dice: no sé, Señor, tú sabes. Y le dice: habla, profetiza. Cuando ellos escuchan la palabra de Dios pobre y le da vida. Los huesos no podían darse vida a sí mismos. Nosotros no podíamos darnos vida a nosotros mismos, pero Dios le ha placido a través de la proclamación de su palabra, el Evangelio, que nosotros hoy tengamos vida. Él nos ha dado vida, dice Pablo. Dice además que no resucitó, versículo 6a, y juntamente con Él nos resucitó. Y dice además, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Contar ahora con la realidad pasada. Una realidad donde vivíamos en el pecado, siguiendo la corriente del mundo, donde estábamos muertos, donde éramos hijos de ira, donde había un espíritu de maldad que gobernaba sobre nuestra vida. Ahora Pablo está diciendo: pero después que Él te dio vida, ahora te ha resucitado con Él y ahora te ha sentado en los lugares celestiales con Él. O sea, ya esos poderes de maldad, ya esa antigua vida no gobierna sobre ti, no rige sobre ti. Pastor, ¿qué significa que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo porque nosotros estamos aquí? Hermano, yo no sé. Pero es una realidad. Obviamente no es algo literal, obviamente físicamente nosotros estamos aquí, pero desde el punto de vista de Dios, al estar unidos con Cristo, todo lo que Él ha logrado y todo lo que Él ganó por su obra en la cruz, a ti y a mí nos pertenece. De la misma manera que tenemos vida, de la misma manera que somos salvos, de la misma manera que aún la resurrección de los muertos no ha ocurrido, pero nosotros ya somos vistos por Dios como personas que han sido resucitadas con Él. Y como personas que ya disfrutamos de su victoria, de su poder en los lugares celestiales. Imagínate a esta comunidad de creyentes siempre pensando, siempre atemorizados por los espíritus de maldad que rodeaban sus vidas, que rodeaban su cultura, y que ahora Pablo diga: ustedes ya no son gobernados por eso, ahora ustedes están sentados con Cristo, ahora ustedes están al lado del que gobierna sobre todo, principado de autoridad. Ahora tienen la victoria en sus manos. Esa es la verdadera victoria del creyente. No es que la gente anda por ahí: estoy en victoria en el Señor. Sí, pero ¿qué cosa es en victoria? No, estoy en victoria. No, la victoria es una realidad en nuestras vidas. Estamos en victoria por lo que Cristo hizo. Victoria sobre el pecado, victoria para vivir libres de no solamente de la condenación, sino de la influencia, sino del poder que tiene el pecado sobre la vida de un incrédulo. Todo eso, hermano, es una realidad para nosotros en la persona de Jesús. Y Pablo nos dice que todo eso ocurrió, y quiero que escuches bien, porque por eso es que en este pasaje
yo he tratado o estoy intentando compartirte de que nosotros somos la mayor prueba del amor de Dios, la mayor prueba de que Dios es bueno, porque todo eso lo hizo Dios con el propósito de mostrar esa realidad. Mira el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él te ha salvado en Cristo con el propósito de mostrar, de hacer evidente, de sacar a la luz pública que Él es un Dios lleno de gracia. ¿Y cómo lo ha hecho? Mostrando su bondad para contigo. Al Dios ser bueno con nosotros, está mostrando lo bueno y maravilloso que es Él, lo lleno de gracia que es Él. Nuestra salvación entonces es una prueba y una evidencia de que Dios es bueno y que Dios es un Dios de gracia. Porque cuando miras tu vida y miras lo que eras y lo que eres ahora, lo único que puedes ver es un Dios bueno que ha tenido compasión y misericordia de ti. Esa es la realidad, mis hermanos. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado y Dios nos ha sacado de la inmundicia. Y al final, en los últimos versículos del pasaje, Pablo nos da dos razones para que veamos cómo esa realidad en nuestras vidas pues tiende a dar gloria y a mostrar la bondad y el amor de Dios. El primer porque está en el versículo 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La primera realidad es siempre recordando que si soy salvo es por gracia, es por su bondad, es por su compasión, es porque ha querido darnos salvación y dice por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa esto no de nosotros? Todo lo que él ha dicho, salvación, la fe. Y yo creo que Pablo lo inserta aquí porque el ser humano tiene la tentación de ver la fe como una obra también. Sí, Él nos salvó por gracia por medio de la fe. Yo tuve fe. Y yo veo en las palabras de Pablo la intención de recordarte, y esto no de vosotros. No vayas a pensar ni siquiera que la fe es obra tuya. Es un don de Dios. La fe, hermano, nos ha sido concedida. Filipenses 99 dice que a nosotros se nos concedió no solamente el creer, sino el padecer. Está hablando de los padecimientos, pero dentro de ese comentario le está diciendo, también se les concedió creer. Es un regalo. Así que si creíste es porque Dios te lo concedió. Y si Dios hoy estás aquí, no eres creyente y Dios te llama al arrepentimiento, no es porque algo en ti, algún tipo de reflexión hiciste en tu cabeza y caíste en la idea de que tienes que acudir a Cristo, es porque Dios puede estar obrando en tu corazón y Él te ha dado la fe para que tú creas. No hay nada nuestro, no hay nada de lo cual podamos gloriarnos. Y el versículo 9 lo recalca, no por obras para que nadie se gloríe, porque la gloria tiene que ser para Dios. Por eso en la salvación no hay ninguna obra humana. Dios no ha querido que exista la menor duda de que algo lo haya hecho el hombre. Porque toda la gloria tiene que ser para Él. Porque Él es el que tiene que brillar en nuestra salvación. Él y solo Él. En el otro porque que nos deja Pablo acá, nos habla de las buenas obras. Y dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahora las buenas obras no son algo que nosotros hacemos porque hacemos desconectados de Dios, sino que son aún esas buenas obras, dice, han sido preparados de antemano para que estuviésemos en ellas. Entonces nuestra vida, nuestra realidad presente trae gloria al Señor, exalta el nombre de Dios, muestra el carácter de Dios, porque primero nuestra salvación es por gracia, pero nuestras obras también son de Dios. Y cuando haces algo bueno, cuando haces algo que merece un aplauso, cuando haces algo que merece un reconocimiento, no lo hiciste por ti, lo hiciste por Dios. Él lo hizo para ti. Él lo preparó para ti. Cuando amas a tu esposa o a tu esposo, ese acto de amor lo preparó Dios para ti. Cuando crías y disciplinas a tus hijos en el temor del Señor, no es porque seas un excelente padre que te preparaste y sabes mucho, es porque Dios preparó esas obras de antemano para ti. Todo lo bueno que salga de ti es porque Dios lo puso en ti. Y la gloria es para Él. ¿Cómo respondemos nosotros ante esta realidad? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Agradecer. Humillarnos delante de Dios, exaltar su nombre,
darle gracias. ¿Qué le vas a dar? ¿Qué sacrificio puedes darle a Él? Que no sea un corazón humillado, lleno de gratitud, porque no hay nada que dar, más que un corazón agradecido. Pero hay algo que sí debemos hacer, y es dejar que el mundo pueda ver la gloria de ese Dios en nuestra vida. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa que gente que conoció mi vida, que gente que conoció realmente mi pasado, me dice: yo no puedo creer que tú hoy seas así, porque ellos saben lo que yo he hecho. Y eso a mí me dice mucho y me alienta mi corazón de una manera tremenda, porque veo que Dios transformó mi vida, y a veces uno no se da cuenta de lo que Dios ha hecho o ha estado haciendo en tu vida, porque va pasando el tiempo y ya tú ves lo que eres hoy como algo natural. Pero las personas que te conocieron dicen: yo no creo que tú hoy estés casado, que tengas hijos, que seas pastor, que hagas las cosas que haces. Yo creo que eso es una realidad que tiene que pasar en nuestras vidas. Por eso quiero preguntarte, cuando las personas que te conocen y que conocieron tu vida pasada te ven, ¿qué es lo que están viendo? ¿Están viendo un muerto o están viendo un vivo? ¿Están viendo a alguien que sigue la misma corriente del mundo, la misma corriente en la cual están esas personas? ¿Están viendo una persona regida por sus deseos, los deseos de su corazón, de su mente, controlado, guiado por poderes naturales de este mundo? ¿Están viendo una persona viva, que refleja en su vida que ha nacido de nuevo, que ha resucitado con Cristo, que está sentado en los lugares celestiales con Cristo, como a través de una vida de santidad, de piedad, diferente a todo lo que era nuestra vida pasada? ¿Qué ve la gente cuando te mira? Es importante que respondamos a eso, porque probablemente esa sea la respuesta hacia en realidad nosotros hemos resultado con Cristo. Porque podemos pensar que nosotros somos creyentes cuando no lo somos. Y la fe, por supuesto, y el ser un hijo de Dios no es algo que se puede imitar, pero es algo que tiene que verse. Tiene evidencia, tiene fruto. Y los frutos siempre van a salir. ¿Ven un muerto o ven un vivo? Quiero concluir, hermanos, con una historia. Un joven aspirante a escritor completó su primer libro y comenzó a escribirle a diferentes editoriales para que vieran su libro y lo publicaran. No recibió muchas respuestas, pero una de esas editoriales le respondió y le dijo: estaríamos encantados de publicar tu libro, pero no te conocemos. Necesitamos conocer quién eres, tu vida, tu trayectoria, y si realmente vale la pena. Necesitamos que busques personas que puedan hablar por ti y decir realmente que vale la pena invertir en tu libro, invertir en publicar ese libro. El joven escritor leyó el correo, se entristeció un poco y le escribió de vuelta: no tengo a nadie que me recomiende, solamente tengo un libro. Lean el libro y sabrán si el escritor vale la pena. Hermanos, nuestras vidas son como ese libro. Somos el libro en el cual la gente va a conocer si realmente Dios es bueno. Y si nuestra vida realmente ha sido transformada y cambiada, cuando ese libro esté abierto ante los demás, en cada página de ese libro va a decir: Dios es bueno. Dios es bueno, porque nuestras vidas es la prueba de ello. Nuestras vidas es la prueba de que Dios es bueno. Dios, gracias por tu palabra y gracias porque cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, cuando no éramos conscientes siquiera de hacia dónde estábamos siendo arrastrados, a ti te plació, por medio de tu Hijo, darnos vida. Y cuando Él murió en la cruz, estaban viendo por nuestros pecados. Cuando Él resucitó, que nosotros pudiésemos estar con Él. Porque tú hoy, Señor, nos has sentado en un lugar celestial con Él. Gracias, Señor. Permite que el mundo pueda ver en nuestra vida la realidad de tu bondad, de tu gracia, de tu compasión. Y que nosotros también podamos compartir esa gracia y esa bondad con otros, hablándole, Señor, de dónde pueden encontrarte,
donde pueden hallar misericordia ante el juicio. Gracias, Señor, porque no lo merecemos. Permite que mi vida alumbre para que la gente pueda glorificar tu nombre, Señor. Guárdame, guarda tu iglesia de creernos algo algún día. Guárdanos de atesorar para nosotros siquiera un pedacito de la gloria, que todo es para ti, Señor. Que tú seas glorificado siempre a través de nuestra vida. Por Jesús.